Estamos en una nueva entrevista del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta vez vamos a conversar con Carla Varas. Ella es profesora de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es doctora en Derecho por la Universidad Diego Portales y la Universidad de Salamanca, y además tiene una larga trayectoria como asesora laboral, asesora de sindicatos y representando a trabajadores fundamentalmente en tribunales. Carla, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias a ti, Rodrigo, bueno, y a las buenas iniciativas que siempre tiene el Centro en la Universidad de Talca. Vamos a conversar hoy día sobre un tema que está particularmente en las noticias hoy día, fundamentalmente porque se acaba de publicar una ley sobre este tema, pero además por la coyuntura del coronavirus y la realidad que estamos viviendo muchos. Tú y yo estamos hoy día trabajando a distancia en nuestras universidades, claro, pero es una realidad que hoy día se ha masificado. Hay muchos otros trabajadores que están en la misma situación. Y aparece esta ley entonces entre medio a dar un nuevo marco regulador al trabajo a distancia, pero que va a quedar también esta ley, y eso es importante dejarlo presente, después de la crisis. O sea, va a ser una ley que nos va a acompañar en el tiempo. Entonces me gustaría partir preguntándote, Carla, ¿qué es esto del trabajo a distancia y si es lo mismo, por ejemplo, que el teletrabajo? Bueno, como tú bien señalas, esta es una ley con eficacia en el tiempo que se va a prolongar, no es una ley de emergencia a raíz de la crisis, y la ley distingue entre lo que es trabajo a distancia y teletrabajo, particularmente porque es como una relación de género-especie. El trabajo a distancia es aquel que la persona del trabajador la realiza fuera de la empresa y de su establecimiento, puede ser en su domicilio o en otro lugar que las partes convengan, pero lo relevante es que está fuera de la locación de la empresa. El teletrabajo también va a ser un trabajo a distancia, pero la diferencia es que este se va a realizar por medio informático o de telecomunicación. ¿Y es cualquier trabajador? ¿Cualquier trabajador puede teletrabajar o pactar esta forma de trabajo o está pensado solo en algunos tipos de trabajo? Claro, ahí la ley habla de que es una herramienta que pueden acudir cualquier trabajador, pero con la salvedad de que quien va a poder acudir realmente es quien, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, pueda realizar un trabajo a distancia. No todos los trabajos van a tener esta posibilidad, y por eso en esta coyuntura que estamos en esta crisis sanitaria, una de las grandes críticas, o sea, a ver, primero, que bien por todos aquellos, aquí me incluyo, que en esta crisis tenemos privilegio de poder trabajar desde nuestras casas, de no ver afectadas nuestras remuneraciones, porque vamos a seguir prestando nuestros servicios. Pero esto en crisis nos muestra nuevamente las crudas desigualdades que hay en nuestro país, porque hay millones de trabajadores que no pueden acceder, no porque no puedan celebrar estos pactos voluntarios, sino porque la naturaleza de sus funciones se lo impide, y por lo tanto esto lleva de que hoy en día haya muchos trabajadores que salen a las calles, que se arriesgan en los transportes públicos que siguen estando colapsados y que luego en sus lugares de trabajo también ponen en riesgo su vida y salud por la constante propagación del coronavirus. Y esta ley todavía no entra en vigencia, fue publicada hoy día, pero entra en vigencia en abril. Pero hoy día, o en el pasado, ¿se podía pactar este teletrabajo o recién ahora vamos a poder usar esta modalidad? Se podía. Esto también es una de las críticas que se hace al que se haya acelerado el trámite legislativo y que justo ahora, en plena crisis, tengamos esta ley, porque con el marco normativo anterior se podía, de hecho estaba consagrado el trabajo a distancia a propósito de aquellos trabajadores que están excluidos del límite de la jornada semanal, de las 45 horas. Entonces, quienes dentro de esta categoría de trabajadores excluidos estaban precisamente los que prestan sus servicios fuera de la empresa por medio de sistemas informáticos o de telecomunicaciones. Por lo tanto, por la vía individual, y eso es lo que nosotros hemos visto antes de la publicación de la ley, las partes podían pactar voluntariamente esta modalidad de prestación de los servicios, sea a raíz de esta coyuntura o antes de la coyuntura también se podía realizar. Y el pacto ahora de trabajo a distancia o de teletrabajo con la nueva norma, cuando entre en vigencia, que podrá ser por toda la jornada o por parte de la jornada con carácter temporal o indefinido,
tiene como característica que abre un espacio de flexibilidad laboral importante, para que las partes sean las que pactan esta forma de trabajo, su procedencia, sus condiciones, etcétera. Y una cuestión que aparece especialmente sensible y que consultan mucho por las redes sociales y por el correo, es qué pasa con la distribución o con los límites de la jornada de trabajo, que pareciera ahí estar la mayor flexibilidad y el mayor riesgo, la ventana de mayor riesgo para los trabajadores. ¿Cómo se regula ahora y cuáles son los riesgos que conlleva esa nueva regulación? Sí, mira, yo creo que aquí hay desde mi perspectiva, una de las grandes críticas que cabe formular a la ley, no solo a esta ley, sino en general, distinta en el proyecto del gobierno sobre reducción de jornada, también está esta lógica de creer que el trabajador individualmente considerado tiene poder negociador. Entonces, cuando se habla de voluntariedad, cuando se habla a propósito de la regulación de jornada, que las partes libremente podrán acordar estar excluidos de jornada, eso es ilusorio porque la relación laboral, como todos lo sabemos, es una relación de sumisión. O sea, al trabajador solo le queda aceptar o no lo que le impone el empleador. Y en general, los trabajadores aceptan por temor a perder su fuente de ingresos. Entonces aquí se parte entonces de esta lógica errada desde el punto de vista de cómo es las características esenciales de una relación de trabajo, se parte de la lógica de que el trabajador está en un mismo pie que el empleador y es capaz de tener este poder para negociar. Y en esta negociación, en materia de jornada, lo que tú recién me señalas, si bien la regla general en materia de jornada, de acuerdo a la ley recién publicada, es que el trabajador a distancia y el teletrabajador van a estar sujetos a los límites de la jornada laboral, después se abre la puerta para que, bajo un supuesto acuerdo entre las partes, el teletrabajador pueda quedar excluido de la limitación de la jornada de trabajo, y obviamente eso desde el punto de vista del derecho al trabajo es una forma de precarización, porque no va a ser cierto de que por voluntad del trabajador vamos a estar excluidos de jornada, sino que va a ser por imposición del empleador. Se dice que la salvedad de esto es este derecho de desconexión, donde muchos parlamentarios de gobierno hablan de que esta es una de las grandes ventajas, que Chile va en la vanguardia al establecer este derecho de desconexión, pero la verdad es que es algo mínimo que dice la ley, que si voy a estar excluido de jornada, al menos 12 horas continuas, obviamente el empleador no me tiene que estar haciendo requerimientos de trabajo. Eso yo creo que es como, no lo podemos ver como una gran conquista, es algo mínimo, el que en estas 12 horas se garantice que efectivamente el trabajador va a tener tiempo de descanso y de recreación. Pero la crítica más grande es esta, de creer que el trabajador va a tener algún poder negociador para decir, oye, no, yo no quiero estar excluido de jornada laboral. Probablemente la regla general va a ser la exclusión de jornada. Efectivamente, una de las cuestiones que se comentan como positivas de esta ley es la que tú señalas del derecho a la desconexión, es decir, que no se pueda ni dar orden ni estar obligado al trabajador a cumplirla durante ese periodo de 12 horas. Pero ¿cómo se puede llegar a fiscalizar, por ejemplo, ese derecho a la desconexión para que no quede como una letra muerta, como poesía, como otras leyes que conocemos, la de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, y podríamos dar un listado grande? ¿Tiene alguna posibilidad de fiscalizarse ese derecho a la desconexión o es más bien un saludo a la bandera? Sí, yo creo que va a ser más bien un saludo a la bandera, porque el teletrabajador, obviamente la empresa tiene distintos sistemas informáticos para monitorear el trabajo de la persona, pero las posibilidades que la Inspección de Trabajo entra a fiscalizar el cumplimiento de este derecho a la desconexión son más bien nulas. Solo podría operar en caso de que el trabajador sea el que denuncie esta situación de que no obstante existir este lapso de 12 horas continuas, donde el empleador no debe efectuar requerimientos de trabajo por ningún medio, sea él que lo denuncie. Pero luego caemos en la misma lógica. Cuando el trabajador generalmente ejerce estas denuncias, la consecuencia inmediata va a ser represalia y la más severa, el despido. Y otra de las cuestiones que ha surgido mucho en estas semanas de encierro por el coronavirus y el teletrabajo
es quién tiene que hacerse cargo de los gastos que supone teletrabajar. Por ejemplo, usar internet, tener un computador u otras herramientas para poder desempeñar los servicios desde el domicilio o desde un lugar distinto de la empresa. ¿Eso está regulado en la nueva norma? Está regulado en la nueva norma. Ahora, yo creo que en el escenario anterior a esta ley no había un pronunciamiento expreso del legislador, pero era lógico que el que tiene que hacerse cargo es el empleador. O sea, estamos en una relación de dependencia, uno de los principios es el principio de ajenidad, es el empleador quien dispone los elementos, implementos, herramientas de trabajo y de protección personal. Entonces, no me parece que sea una gran novedad. Siempre va a ser de cargo y de costo del empleador el otorgar los implementos de trabajo. Si va a ser en la casa, es igualmente el obligado. Ahora hay una norma que expresamente le indica así, tanto los implementos de trabajo como los medios de el internet que se tiene que disponer en el hogar, así como los implementos de protección personal, son de costo del empleador, que como te digo es algo lógico dentro del contexto de este trabajo asalariado por cuenta ajena. Ahora, ¿cuál es voy a llamarlo así, que está un poco fuerte, pero el aprovechamiento de la ley? En sus disposiciones transitorias se indica de que el empleador va a tener un lapso de 3 meses para adecuarse al cumplimiento de la ley. Y casualmente son los 3 meses en los cuales estamos probablemente sujetos a estas restricciones de movilidad por la crisis sanitaria que estamos viviendo, y eso hace pensar entonces que estas obligaciones de tener que dar los implementos, lo que implicaría el computador, el mobiliario para estar en la casa y la conexión a internet, no son exigibles ahora, sino que luego de 3 meses. Y en la misma línea de esto que nos comentas, ¿qué pasa con los riesgos laborales que van a surgir o que pueden surgir ahora cuando estemos prestando servicios en la casa? ¿Hay cobertura, por ejemplo, del seguro contra accidentes del trabajo? ¿Cómo se regula eso en este nuevo contexto? Sí, está previsto de que hay cobertura y también está expresamente señalado en la ley de reforzar este deber de protección que tiene el empleador, de resguardar la vida y salud de los trabajadores, pero también la práctica hace que de alguna manera sea complejo el poder generar efectivas medidas para evitar los riesgos laborales en el hogar, porque el teletrabajo, si bien sin duda tiene un aspecto positivo en el sentido de posibilitar inserción de las mujeres al mercado laboral, o a la inversa, de que los hombres opten por esa modalidad para asumir responsabilidades familiares, eso no lo pongo en duda, pero en materia de seguridad laboral y específicamente de salud mental de los trabajadores, va a ser súper complejo hacer el deslinde entre vida laboral y familiar y trabajo. Entonces ahí hay un campo que se abre de explorar de qué manera se adoptan medidas por parte de la empresa para que en definitiva el trabajo no termine consumiendo la vida en el hogar. Y una última cuestión práctica, Carla, que tiene que ver con el trabajo a distancia o teletrabajo y la situación que hoy día vivimos por el coronavirus. Hay una realidad que es distinta a la que va a ocurrir cuando estemos en tiempos normales. Hoy día estamos teletrabajando, pero también estamos haciendo las labores de la casa, también estamos cuidando a los niños que no están en el colegio. ¿Hay alguna regla o es solo criterio la asignación de una carga laboral adecuada a estas labores domésticas que también hoy día tenemos que llevar adelante? ¿Cómo se puede compatibilizar eso? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Creo que eso es lo complejo de solucionar, es una cuestión más bien práctica o de cultura, más que la ley establezca alguna regla jurídica al respecto. Lo que sí señala la ley en relación con los trabajadores a distancia es que señala que si sus funciones se lo permiten, puede acordar con el empleador de que sea el trabajador el que organice los tiempos de trabajo. Y por lo tanto eso, no sé, en la práctica podría significar que el trabajador no va a partir a las 8 de la mañana con su jornada porque primero va a ir a dejar a sus hijos al colegio, imaginémoslo en tiempos normales,
luego vuelve a su casa, destina unas horas para el trabajo, luego interrumpe porque va a ir a buscar a sus hijos al colegio y continuamente después retoma. Efectivamente la ley da esa posibilidad de que sea el trabajador el que adecue los tiempos, pero nuevamente eso va a ser más bien algo voluntarioso del empleador que lo permita y de los eventuales mecanismos de control informáticos de los cuales disponga para verificar que efectivamente el trabajador está cumpliendo los servicios por los que fue contratado. Y sin duda también ahí está esta problemática de hacer el deslinde entre el tiempo de trabajo y el tiempo de familia se va a agudizar aún más para aquellos que, estando en modalidad de teletrabajo, estén excluidos de jornada. Porque ahí, como recién comentábamos, está solamente esta garantía de estas 12 horas continuas de desconexión, pero eso implica que el resto del día, de las 12 horas, voy a tener que estar conectado con mi trabajo. Entonces, sin duda va a ser algo complejo, mayormente va a afectar a las mujeres que asumen aún la mayor carga del trabajo doméstico y cuidado de los hijos. Carla Varas, profesora de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Carla, por haber aceptado esta entrevista y los dejamos invitados a seguir visitando la web del Centras, www.centras.utalca.cl, y a escribirnos a centras@utalca.cl. Nos vemos en una próxima entrevista.